Para más detalles y saber quiénes participan de este encuentro, establecemos contacto con nuestra colega de trabajo en Casa Grande del Pueblo, Deyaneira Colque, en el lugar. Muy buenas tardes. Gracias, Cielo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Comentarte que sí, nos encontramos exactamente en el piso 5 de la Casa Grande del Pueblo, donde se va desarrollando esta reunión entre el gobierno y los distintos sectores sociales. Como se conoce bien, este está a la cabeza del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pero además actualmente el ministro de Economía, José Espinosa, está dando una explicación técnica de lo que viene siendo el Decreto Supremo 5503. Además de que llegaron ya los diversos sectores sociales, los movilizados también, como es el Ejecutivo Máximo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, además acompañado de los sectores mineros y otros sectores más que fueron invitados por parte del gobierno para participar de esta reunión, además de realizar una explicación y llegar a acuerdos y consensos más adelante relacionados a este Decreto Supremo 5503, pero vamos escuchando un poco la explicación técnica de lo que se viene desarrollando a esta hora de la tarde. Lo que está absolutamente claro es que queremos estabilidad. Lo que está absolutamente claro cuando vemos las movilizaciones y vemos a algunos ahí enarbolando algunas mentiras respecto a lo que estamos tratando de hacer, es toda esa masa de gente que repudia las movilizaciones y que quiere trabajo. Y en ese sentido nosotros avanzamos en la aplicación de un decreto que, como bien se ha dicho, es absolutamente perfectible, es absolutamente complementable, es absolutamente trabajable, porque sabemos que con un decreto solo no se arregla la economía, pero en este sentido es el primer paso. Son 11 puntos los que toca el decreto, 11 puntos en general los que se han empezado a trabajar desde el decreto. El primero de ellos tiene que ver con una declaración de emergencia, y aquí es súper importante que quede bien clara la palabra emergencia. Hay que enfrentar esta emergencia económica. Eso significa que este es un periodo excepcional, este es un periodo donde hay que tomar decisiones para estabilizar la economía, pero eso no significa que este es el fin de las medidas. Avanzaremos hacia adelante con leyes, con reglamentos, con trabajo mancomunado entre las organizaciones sociales, productivas, entre los gremios, entre los sectores productivos, empresariales y demás, hacia la transformación de la economía. Pero este momento de emergencia exigía una declaratoria de emergencia y medidas excepcionales que tienen que aplicarse de manera inmediata. Ese es el primer punto del decreto y eso lo justifica. El segundo elemento tiene que ver con la estabilización macroeconómica y financiera. Nosotros hemos logrado estabilizar el tipo de cambio en apenas 8 semanas sin haber gastado $1 del Banco Central. Es más, hoy día estamos cerrando la semana o el día con más de 570 millones de dólares adicionales a las reservas de los que nosotros hemos recibido. Cuando recibimos el Banco Central había 17 millones de dólares en liquidez, platita para pagar deuda externa, importación de combustibles, obligaciones del gobierno, la participación de Bolivia en la Organización Mundial de Salud, o los sueldos de quienes nos representan en el exterior, o la participación de Bolivia en la ONU o en cualquier foro externo, no se había pagado. Nos dejaron deudas por todo lado. ¿Por qué? Porque lo único que tenía el país en el bolsillo para pagar esas deudas era 17 millones. De esta manera se desarrolla el encuentro entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional para analizar esta normativa que elimina la subvención a los carburantes. Sin embargo, se lleva adelante este diálogo sin la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Pese a esto, continúan las movilizaciones de los mineros y de la Central Obrera Boliviana en el Centro Paceño de La Paz. Y para más detalles, Lourdes Quispe en el lugar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cielo. Muy buenas tardes a todo el país. Es así como tú lo has indicado. A pesar de que se ha instalado el diálogo entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y autoridades del Gobierno Nacional sin la presencia del presidente Rodrigo Paz, la movilización a esta hora en la sede de gobierno continúa. Como puedes ver a mis espaldas, los dirigentes que también conforman el Comité Ejecutivo de la COP están realizando en este momento una vigilia porque van a aguardar los resultados. Vamos a conversar con el secretario de Conflictos de la COP, quien está encabezando esta movilización.
Estamos en vivo, por favor, a través de DTV. Usted como secretario de Conflictos van a aguardar los resultados de ese diálogo entre el gobierno y la COP. Sí, correctamente. Nosotros vamos a estar en vigilia, en espera de que el gobierno haga una respuesta, ya que hay una comisión que está en una reunión con el gobierno, para que el gobierno justamente no nos indique que somos intransigentes. ¿Qué pasa si el gobierno no abroga? Porque escuchamos que esa es la demanda principal, debe abrogar sí o sí este decreto 5503. Sí, correctamente es la abrogación total de este maldito decreto, pero también a la vez el pueblo boliviano ha expresado de que el tema de la subvención tiene que ser trabajado mediante un decreto exclusivamente lo que es el tema de la subvención y el tema de la combustible. En este diálogo no está participando el presidente Rodrigo Paz. ¿Qué imagen les deja esto? Lamentablemente el gobierno no tiene la voluntad y eso justamente está demostrando a todo el pueblo movilizado. Ustedes como piensan ver, hoy se han sumado muchos sectores para poder masificar toda nuestra lucha hasta su aprobación. Eso no va a hacer retroceder, no, y todo el pueblo movilizado en este momento. Participa de manera virtual, ¿es correcto? Bueno, si el gobierno tiene la predisposición de atender las demandas del pueblo boliviano, creo que tiene que escuchar, como siempre en su campaña electoral ha dicho, es gobernar escuchando al pueblo boliviano. Para reiterar y finalizar, si el gobierno no abroga, se advertía que iban a realizar sus protestas. Sí, nosotros es un mandato del pueblo, no simplemente decisión aquí de la Central Obrera Boliviana, sino más caso contrario, es un mandato del pueblo boliviano. Si el gobierno no abroga, lamentablemente nosotros vamos a masificar la movilización a 9 departamentos a nivel nacional. Bloqueo de carretera. Exacto, no se descarta todas las movilizaciones de a partir de que el gobierno nos atenda de esta comisión, de esta reunión que está justamente teniendo con el gobierno. El gobierno anteriormente nos han invitado, pero también desmerecemos de verdad cuál ha sido el de que el gobierno no atienda las demandas del pueblo boliviano. Bueno, le agradecemos las declaraciones del secretario de Conflictos de la Central Obrera Boliviana, quien daba a conocer que van a aguardar las conclusiones de esta reunión que se está desarrollando entre el gobierno y sus máximos dirigentes de la COP, así también de otros sectores. Hablamos de mineros, magisterios, fabriles, entre otros. Como vemos en imágenes, en este sector la cabeza de la movilización va a guardar las conclusiones, van a guardar a que vengan por este sector sus dirigentes. Donde nos encontramos es en la calle Mercado, que conecta con la calle Ayacucho, con los pasos de la vicepresidencia. En este sector están los trabajadores mineros aguardando las conclusiones de esta reunión, pero también otro grupo de movilizados se encuentran en pleno centro paceño realizando la vigilia correspondiente. Cabe mencionar que los accesos a la Plaza Murillo se encuentran los sectores movilizados aguardando los resultados de este encuentro, de este diálogo entre el gobierno y la COP. Este es el panorama que se registra en cercanías de Kilómetro Cero, en cercanías de Plaza Murillo Cielo. Muchas gracias, Lourdes, por la información en vivo. La Central Obrera Boliviana mantiene sus movilizaciones en el centro paceño. Sin embargo, ya se instaló el diálogo nacional sobre el Decreto Supremo 5503. Continuamos con más información y esta jornada el presidente del Estado, Rodrigo Paz, arremetió contra los dirigentes que están encabezando estas movilizaciones y dijo que gozan de ingresos millonarios, pero además ratificó su posición y señaló que no dará un paso atrás sobre el Decreto Supremo 5503. Es indignante que 50 dirigentes sindicales, hoy día me han pedido presupuesto, 50 dirigentes sindicales que hoy día están marchando en La Paz, ganan al año más de 18 millones de dólares con ventajas de sus fueros sindicales. 18 millones de dólares, no estoy hablando de bolivianos. Y me están pidiendo aumento. Oiga, hablemos claramente qué significa eso. ¿Cómo puede hacer que un grupo sindicalizado en Bolivia pueda mover en su bolsillo más de 18 millones de dólares al año, cada año, y en Bolivia haya más de 213 municipios que tengan un presupuesto por debajo de 18 millones de dólares? Municipios que tienen que resolver salud, educación, infraestructuras. Resulta que 50 ganan más que 213 municipios en el país. Eso es injusticia. Eso es lo que se pagó durante 20 años para que haya organizaciones en Bolivia que bajo la lógica de la representación social
no haga más que secuestrar el Estado. Tenemos que liberar este Estado, y liberar el Estado va a ser con la verdad. Yo por lo menos no pienso dar un paso atrás, ni para el impulso. Más bien sigo el ejemplo del Chaco, 3 pasos al frente, e invito a la justicia que sean 3 pasos al frente, porque no nos pueden volver a robar la patria y no nos pueden volver a generar el miedo para no poder hablar libremente en el país. Y muy tempranas horas de la mañana de este lunes, la Central Obrera Boliviana llevó adelante un cabildo en La Ceja de El Alto, donde determinaron que se debe abrogar el Decreto Supremo 5503. Caso contrario, advierten con un bloqueo de carreteras a nivel nacional. Compañeros del pueblo boliviano, que se redacte un acuerdo, un decreto supremo que se emplace al decreto supremo 5503, compañeros. En consideración, compañeros. Pueblo de Bolivia, ¿están de acuerdo que se deben radicalizar las medidas de presión con bloqueo indefinido de todas las carreteras y caminos de Bolivia hasta el total de la abrogación del decreto supremo 5503? En consideración, compañeros. Compañeros y pueblo boliviano, estamos obedeciendo al pueblo, no estamos actuando de manera inorgánica, porque nosotros, esta dirigencia de la Central Obrera Boliviana, la dirigencia de todos los sectores sociales del país, somos orgánicos y vamos a trabajar de manera orgánica de cara al pueblo y no los vamos a traicionar, porque nos debemos a nuestras bases y al pueblo boliviano. Compañeros, ¡viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! Compañeros, tenemos que bajar todos en una marcha hasta la sede de gobierno, hacerle conocer que aquí está el presente el pueblo de Bolivia, aquí está presente el pueblo movilizado, el pueblo organizado que va a hacer respetar la soberanía del pueblo boliviano. No nos movemos de La Paz hasta la abrogación del maldito decreto 5503, mis compañeras y compañeros. ¡Abrogación! ¡Abrogación! Y durante las movilizaciones, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana dijeron que asisten al diálogo nacional con la única finalidad de escuchar que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, diga que abroga el Decreto Supremo 5503, pero también mantienen su posición y señalan que si el gobierno nacional no abroga esta normativa, conocerán la fuerza de la Central Obrera Boliviana. El gobierno de turno ha tocado algo muy importante para el pueblo. Ha tocado, compañeros, el hambre, el bolsillo y sobre todo ha tocado, compañeros, la conciencia del pueblo. Ha desafiado a los trabajadores y al pueblo. Se está equivocando al querer gobernar mediante decretos, como cualquier otro gobierno de facto. Hoy en día estamos aquí, cerca, compañeros, al Palacio. Cuando llegamos a esa reunión que ha convocado, tenemos que escuchar de la voz propia del presidente el pedido del pueblo y de los trabajadores: la abrogación del maldito decreto 5503. Y hoy se cumple el 8º día de huelga de hambre instalado en la ciudad de La Paz contra el Decreto Supremo 5503. Pero ya existe una baja y se trata de las representantes de amas de casa del sector minero.
pero venceremos. Fuerza, 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 compañeros, que la lucha es dura, pero venceremos. Ha sido una lucha dura estos días que estamos en este piquete de huelga de hambre. Así es. Primeramente, muy buenos días a la prensa, ¿no? Sí, esta lucha es muy dura. Y yo quiero decir al presidente que haya esta abrogación, que nos escuche. Estamos pasando de frío, estamos pasando aquí de hambre, pero nosotros hemos confiado en él para que lleve adelante a nuestra Bolivia, ¿no? Por nuestra Bolivia estamos aquí luchando. Mis compañeras están aquí de pie todavía. ¿Cuántas compañeras están? Aquí estábamos 3 compañeras, Comité Nacional de Amas de Casa, y luego nuestras compañeras, Comité Local, se han sumado aquí 2 compañeras de Guanone. Así es, compañera. ¿Cuál es su nombre, mamita? Julia Copa García. Hoy se le ha dado de baja porque la paciente presenta una gastroenteritis aguda con una deshidratación moderada, entonces se le está dando de baja, ¿no? Tiene que descansar y volver a hacer un tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la situación de los otros huelguistas? ¿También hay personas que están presentando? Estamos revisándolos, estamos todavía revisando a los pacientes y se les va a dar un informe, ¿no? ¿Dónde se la va a trasladar a ella? Lo más apropiado es que vaya, ¿no?, a un hospital porque necesita una hidratación y demás, ¿no? Y desde Potosí, también los ayllus de la provincia Chayanta rechazan esta normativa que elimina la subvención a los carburantes e instan a las organizaciones sociales a movilizarse. Pero además, los dirigentes consideran que este decreto supremo va en contra de la economía de las familias bolivianas. Por unanimidad del ampliado extraordinario de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios y ayllus de provincia Chayanta, tanto hombres y mujeres resuelven rechazar de manera categórica a los decretos supremos 5503 y el 5515 por constituirse en una norma anticonstitucional con nuestra constitución política del Estado y además va en contra de la economía de nuestras familias bolivianas y profundiza la crisis económica de nuestro país. Por tanto, exigimos su abrogación inmediata de los decretos mencionados. Segundo, la gran provincia Chayanta se suma a la movilización de la marcha convocada por el ente matriz de la Central Obrera Boliviana en defensa de los derechos humanos, económicos y sociales y colectivos. Tercero, en caso de no abrogarse en el diálogo previsto para el 5 de enero con la Central Obrera Boliviana, la gran provincia Chayanta se declara en estado de emergencia y paro movilizado dentro de la provincia Chayanta y además tomará otras medidas de hecho para hacer prevalecer la constitución política del Estado y defender sus derechos constitucionales como bolivianas y bolivianos. Y en la ciudad de El Alto, los choferes asalariados de cisternas instalaron un bloqueo en la zona de Sencata en rechazo al decreto supremo 5503. El sector anuncia bloqueos a nivel nacional e incluso cierre de fronteras si es que el gobierno no atiende sus pedidos. Es un paro indefinido que hemos tomado porque en esto, desde el 1 de enero, no nos han invitado a los empresarios, a los choferes asalariados que trabajamos. La verdad, somos tantos años con el mismo sueldo y es como oferta y demanda siempre ha sido y somos totalmente manoseados por los empresarios y no hay nadie que nos defienda ni el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿esta medida es solamente en El Alto o también es a nivel nacional? Porque también han advertido un paro a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional. Tenemos compañeros en las fronteras, como Tambo Quemado, Pisiga,
y desaguadero, en todas las fronteras lo van a cesar. Y yo creo que si no hoy no hay solución, esto se va a complejar con mucho más fuerza. Nosotros pedimos en sí el artículo 11 de la ley 5503 que nos dé solución el gobierno, porque ahí ha puesto de que nosotros tenemos que congeniar con los empresarios y los empresarios ponernos el sueldo que quieren, como quieren en sí, ¿no? Entonces nosotros pedimos la invitación mediante el ministerio de los empresarios que trabajamos para que nos dé un buen sueldo, que nosotros trabajamos las 24 horas sin descanso. Hay veces, como dijo el compañero, abandonamos la familia, no tenemos feriados, entonces son cosas que estamos exigiendo y esto es paro de indefinido, hasta que nos dé solución. Y desde Sucre, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, cuestionó las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana en contra del Decreto Supremo 5503. Pero también el primer mandatario dijo que durante estas movilizaciones los dirigentes corean que Bolivia no se vende. Para la autoridad de Estado, Bolivia ya se vendió desde hace 20 años. Leía unas movilizaciones que decían Bolivia no se vende. Queridos presentes, a la Bolivia ya la vendieron toda. ¿Cómo es eso de que Bolivia no se vende? A la Bolivia en los últimos 20 años la vendieron toda. ¿Acaso hay gas en Bolivia? ¿Acaso hay litio en Bolivia? ¿Qué nos han dejado si estamos administrando crisis? Entonces, ¿de qué hablan vender Bolivia si ya la vendieron? Vendieron todo el gas, ni siquiera hicieron inversión para tener gas ahora nosotros. Lo vendieron todo sin reinvertir, sin explorar. Ni siquiera llegaron a colocar el litio, pero se gastaron más de 1.200 millones de dólares en decir que teníamos soberanía tecnológica para desarrollar el litio. Se acabó el gas y no tenemos litio. Y nos hablan de no vender Bolivia cuando la has vendido, porque el futuro de la patria hay que reconstruirla y relanzarla desde la institucionalidad que nos toca a cada uno. La verdad fue que nos dejaron quebrados, la verdad fue que se robaron todo lo que se robaron. La verdad es que hay un señor que está en la cárcel, fue expresidente de Bolivia, y la verdad es que van a venir muchos más que tienen que ir a la cárcel, porque no puede ser que 60.000 millones de dólares hayan desaparecido de este país sin dejarnos nada a cambio más que sufrir las consecuencias de la pobreza que ha aumentado en 2 millones de bolivianos el último año. Yo creo que al igual que ustedes, indigna que todavía tengan el descaro de decir Bolivia no se vende. Ya la vendieron. Y en el departamento de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental anunció que se suman a las movilizaciones en rechazo al decreto supremo que elimina la subvención a los carburantes. El dirigente Sosimo Paniguana considera que este decreto provocará el cierre y despido de trabajadores. La Central Obrera Departamental de Santa Cruz se suma a esta gran movilización a nivel nacional junto con nuestra Central Obrera Boliviana para hacerle entender al gobierno que tiene que abrogar el decreto 5503. Es una de las medidas que estamos tomando de manera pacífica. Es una marcha netamente reivindicativa, no es política, es reivindicativa. Bueno, realmente la afectación viene más adelante cuando se implante la importación de productos, el cierre de empresas, despido de trabajadores, salarios congelados, la economía sigue subiendo, vamos a morir de hambre. Están violando la Constitución Política del Estado. Ese decreto viola esta Constitución. Esta Constitución es la que realmente nos gobierna a los bolivianos, a todos los bolivianos.
No puede ser que un decreto esté por encima de esta Constitución. Por eso nuestro reclamo, exigimos ahora en las negociaciones que se abrogue el decreto, se vean las formas más adecuadas para gobernar el país, no en forma de dictadura. Debe cambiar más de 100 artículos que están en contra de la propia Constitución. Por eso le digo, ese decreto es realmente peor que 21060. Mentira, realmente la patria nunca se vendió porque somos nosotros la patria. La patria lo forjamos los bolivianos, los trabajadores y trabajadoras, que cada uno estamos ahí dándoles y exigirle a los parlamentarios, a los diputados y senadores que hagan cumplir la ley, que hagan cumplir la Constitución, no se dejen manosear sus intereses, no se dejen manejar sus propios trabajos de ustedes. Y desde el trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales de manera pública expresó su respaldo a la marcha de la Central Obrera Boliviana que rechaza el decreto supremo 5503, pero además la ex autoridad señaló que estas movilizaciones se llevarán adelante hasta que se abrogue esta normativa. Contra las políticas económicas, contra las privatizaciones. Exacto. ¿No? Para recuperar los programas sociales. No es una marcha partidaria, por favor. Sí. Algunos quieren confundir. No, es una partidaria. No, para todos nada. A convocatoria de la Central Obrera Boliviana. Y muchos sectores tienen razón. Algunos han hecho cuestionando la presencia del movimiento campesino del trópico. Año pasado, anteaño pasado, no había Central Obrera Boliviana. Y ahora saludamos, respetamos, somos afiliados. Soy afiliado a la COP, les respetar. Saludar esa marcha que organizan. Lo más importante es muchos sectores sociales siguen sumándose. Están sumando. La marcha es hasta que abrogue el decreto supremo 5503. Eso escuché, ¿no? Y la marcha es para hacer abrogar. ¿No? Eso sería hacer respetar los recursos naturales, la Constitución, los derechos de los pueblos, eliminar el régimen, defender el régimen simplificado. Para eso se suman todos los sectores sociales. Sin embargo, la ciudad de La Paz es el epicentro de las movilizaciones, por lo que el alcalde de La Paz, Iván Arias, esta jornada se acercó a los movilizados de la Central Obrera Boliviana y les pidió no dinamitar las calles. Muy temprano en la ceja nos hemos dirigido a la ceja del Alto para a la columna que estaba empezando la marcha pedirle tres cosas. La primera, que respeten la ciudad, que su marcha sea lo más pacífica posible, que la ciudad no tiene nada contra ellos, que los va a recibir como siempre, pero que por favor no usen dinamita. Les hemos explicado que la ciudad de La Paz es una ciudad llena de ríos y la única forma que tenemos es canalizar los ríos mediante la bóveda. Aquí en el centro ya tenemos un montón de bóvedas. Una dinamita, cuando se lanza, no solo afecta al asfalto, sino que afecta también a la bóveda y nos pone en peligro. Segundo, les hemos pedido que si quieren hacer concentraciones, pueden utilizar el Prado, pueden utilizar la calle Camacho, pero no San Francisco, que como ustedes saben, la hemos recuperado para que... Entonces tuvimos un buen momento de charla, les mostramos la bandera de La Paz, la bandera blanca, y tuvimos un buen momento de charla con la dirigencia, con la cabeza de la marcha. Luego nos quedamos ahí ondeando la bandera y grupos radicales, realmente muy radicales, empezaron a tirarnos coca, empezaron a tirarnos piedras, empezaron a escupirnos y realmente ya la violencia fue muy grande y yo con un grupo de amigos, con compañeros que estábamos en el trabajo, decidimos salir apenas, pero eso queremos que haya estas dos caras, un grupo pacifista pero también hay un grupo radical. Yo le pido a la ciudad de La Paz, a los paseños, por favor no caer en la provocación y no dar alimento a los grupos radicales que lo que quieren es violencia. Entonces simplemente eso, esperemos que la marcha sea pacífica. Yo fui con muy buena intención, con el ánimo de pedirles por favor, pero también sufrimos violencia. Y entre tanto, el dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, Adolfo Vilca, dijo que las movilizaciones de la COP partió desde la localidad de Calamarca y esta jornada llegó hasta la ciudad de La Paz, donde aguardan los resultados del diálogo entre el gobierno nacional y los sectores movilizados. Decreto maldito 55
3, creo que nos estamos equivocando. El pueblo está demostrando la unidad, porque ya lo ha leído, lo ha entendido, que no es favorable para el pueblo boliviano. Eso creo que ya deben estar en reunión para nosotros, porque caso contrario también hay una determinación. Hay una movilización de paro general con bloqueo indefinido. Creo que tiene que ser, ya de una vez el gobierno tiene que entender al pueblo boliviano. El pueblo le está exigiendo y está pidiendo que de una vez abrogue este maldito decreto. Luego a sentarse en mesas de diálogo. Ya hemos sido muy concretos, hemos dicho que es con paro general, con bloqueo de caminos a nivel nacional. Y entre tanto, desde el Gobierno Nacional, el ministro Oscar Mario Justiniano pide a la Central Obrera Boliviana asistir al diálogo sin presiones. Tenemos a las 11 de la mañana ese inicio del diálogo. En este caso hay todo un cronograma. Va a derivarse posteriormente de una reunión, la cual va a ser en conjunto, va a derivarse en mesas técnicas de trabajo con cada uno de los ministerios, viceministerios, etcétera, para poder seguir generando ese diálogo que es tan importante para el país, alejándonos de esas presiones, alejándonos también, como el presidente seguramente está en su potestad mencionarlo, de intereses los cuales son totalmente desviados a los intereses reales de la población, haciendo un diálogo abierto, un diálogo honesto y particularmente un diálogo el cual sea informativo y se caigan todos esos mitos y todas esas historietas que han venido generando gente con intereses meramente políticos, económicos y oscuros. Y los menciono el oscuro cuando estamos hablando de gente la cual está involucrada en narcotráfico, en tráfico de los carburantes, enriqueciéndose ilícitamente con todos los aportes de nuestras familias, que al final del día terminaba con ese nivel distorsionado de precios y nuestro combustible terminaba en otro lado, pero también intereses políticos. Permítanos realizar una pausa y cuando retornemos, el líder venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores